Leemos la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra del Señor: Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Vamos a meditar bajo el tema ¿cómo nos conviene andar? Eso es lo que el apóstol dice allí en ese texto que acabamos de leer, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios. O sea que el conducir nuestro debe ser un conducir que agrade a Dios. Nosotros no estamos en esta tierra para agradar a los hombres ni para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Pero cuando uno agrada a Dios, agrada a los que son de Dios. Amén, hermano. Solo desagrada es aquel que no le gustan las cosas del Señor, que no cree, que no le gusta buscar del Señor. Amén. El asunto en la vida cristiana es de andar de esa manera, agradando a Dios. Amén. Hacer y vivir solo de la manera como Él dice en su palabra. Ese es el punto, esa es la guía, la orientación, es la palabra, es la brújula. Amén. Eso fue lo que hicieron Josué y Caleb. Usted sabe que allá cuando sale el pueblo de la tierra de Egipto, la mayoría se tornó rebelde, ¿verdad? Empezaron a pensar cosas diferentes a lo que Dios había mandado hacer y actuar como no había mandado el Señor. Pero Josué y Caleb vivieron e hicieron y pensaron, creyeron diferente al resto del pueblo. Mire lo que dice en el libro de Números, capítulo 14, el verso 8 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Dios le había prometido a todo el pueblo una tierra buena, productiva. Imagínense, la Biblia dice que fluye leche y miel. Pero la mayoría del pueblo, repito, fue indiferente, no creyó, quiso actuar y vivir como a ellos les parecía y no pudieron entrar, no pudieron, quedaron postrados en el desierto, quedaron rezagados. Solo Josué y Caleb entraron. Amén. ¿Y por qué? Se pregunta uno. Porque ellos se preocuparon y se ocuparon en agradar a Dios. Ellos eran conscientes y tenían como principio o como ideal era agradar a Dios, y por eso ellos le dicen al resto del pueblo: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos entra en la tierra, porque es que uno solo o por sus propios medios no es capaz. El ser humano no es capaz de vivir como a Dios le agrada. Como dice la palabra, no puede, no está preparado para eso, no sabe cómo se hace eso. Pero cuando Dios toma cartas en el asunto, por decirlo de alguna manera, entonces Él hace que seamos capaces. Por eso Josué y Caleb dicen: vamos a agradar a Dios y Él nos va a introducir en la tierra prometida. Y así fue. Usted sabe que toda esa generación quedó postrada en el desierto, pero Josué y Caleb entraron. Amén.
En Filipenses capítulo 1, en el verso 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo se debe comportar? ¿Cómo se agrada a Dios? ¿Cómo nos conviene andar? Ahí dice: como es digno del evangelio de Cristo. ¿Ve? Hay gente que sabe eso, pero no es suficiente saber, hermano. Hay que hacer. Que os comportéis. Está hablando de la conducta, del hacer diario, cotidiano, como es digno del evangelio. Esa es la manera, esa es la forma como debe el pueblo de Dios andar, conducirse y agradar a Dios. Colosenses capítulo 1, verso 10: para que andéis como es digno del Señor. O sea que andar como es digno del evangelio es lo mismo que andar como es digno del Señor, porque el Señor es santo. Él dice: sed santos porque yo soy santo. Amén. Agradándole en todo. Mire bien: para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es eso? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso hará que vamos, como dice el verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Sí ve? E interviene el Señor, nos da de su fuerza, nos capacita para toda paciencia y longanimidad, para poder andar como es digno del Señor. Él hace en nosotros, Él obra, Él actúa. Amén. Primera Tesalonicenses 2:12. Mire también acá lo que dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, mire, la palabra es determinante en el asunto, man. Si uno la recibe, ya veíamos en estos días de los que reciben y de los que rechazan esa semilla que Cristo trajo, que es la palabra de Dios, que se predica por todo el mundo. Amén. Entonces depende de eso, de si recibimos la palabra. Aquí Pablo está diciendo que recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, y la recibisteis, oiga, no como palabra de hombres, porque es que nosotros no decimos nuestros conceptos, nosotros no hablamos de nuestras ideas, no, nosotros hablamos de la palabra de Dios, lo que dice la palabra. Por eso dice: no según hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y mire, la cual actúa en vosotros los creyentes, los que creen. Cuando uno cree, acepta, recibe esa palabra de Dios, ella actúa en nosotros y va regenerando, va cambiando, va transformando a la persona. Como dice por allí en el libro de los Proverbios: como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Venimos de un mundo corrompido, de una manera de vivir inútil, vana, sin fruto, sin valor. Pero cuando recibimos, creemos a la palabra y la recibimos como palabra de Dios, que tiene autoridad, ella va actuando. Y vamos dejando, las cosas viejas pasaron y se van haciendo hechas nuevas.
Y uno mira pero ¿cómo? Si primero a mí me gustaba tal cosa y yo no era capaz de dejar eso, y ahora ¿por qué? Porque la palabra tiene poder. Amén. Ella actúa en nosotros. Más adelante dice que actúa poderosamente. Amén. Entonces, para alcanzar esa bendición, para alcanzar su gloria, para participar del rapto de la iglesia, o sea, para que ese día que nos lleve al cielo el Señor, se necesita andar de esa manera, caminar de esa manera. Así lo hizo Enoc. Allá en Génesis capítulo 11 nos dice de Enoc, que dice que se lo llevó Dios. ¿Por qué se lo llevó Dios? Ese es un tipo del rapto, porque a no se los llevó Dios, se desapareció. Nadie supo dónde estaba Enoc, dónde quedó, o decir, no, es que lo enterraron en tal parte, está en tal cementerio. No, nadie supo, porque Dios se lo llevó. Pero ¿cuándo y cómo se lo llevó? Dice la Biblia que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso se lo llevó Dios, porque vivía agradando a Dios. Entonces fue acepto a Dios. Mire, Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Sí ve? Nadie supo dónde. Como el cuerpo de Moisés, que tampoco se supo dónde lo enterró Dios. Pero el caso de Noé es un poco diferente, porque el Señor se lo llevó de una vez para el cielo. Mire, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo os conviene andar? Agradando a Dios, como es digno del Evangelio. Amén. Es lo primero para un cristiano, buscar la manera de agradar a Dios, encontrar y escudriñar las Escrituras y ver qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que no le gusta. Y el problema es que eso no lo encuentra uno en un laboratorio químico ni de física. No lo encuentra en una universidad ni en un colegio. En la única parte donde eso se encuentra es la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí, dijo el Señor. Entonces la única forma, hay que ir a la palabra y ver qué le gusta a Dios, qué no le gusta. Amén. Muchos hacen cosas desagradables a Dios, dejan de hacer lo que la palabra de Dios dice y dejan de hacer lo que sí le agrada a Dios, y por no quedar mal a otros hombres, por no quedar mal a otras personas. Ay, no, es que ¿qué dirán? Donde me vean entrar a esa iglesia, ¿qué van a decir mis vecinos, mis amigos, mi familia? Se preocupan por los hombres. Pero uno tiene que preocuparse en agradar a Dios. Y preocuparse y ocuparse, como dice Pablo en Filipenses, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque que nosotros, nadie en esta tierra, en este mundo, nos va a salvar. La misma Biblia dice que no hay quien redima a su hermano. Por eso por eso Dios mandó a Cristo, porque era el único que nos podía redimir. Porque Él era y es sin pecado. Como cordero fue llevado al matadero, inocente, puro. Era el único. Entonces hay que agradarles a Dios, hermano. Amén. Gálatas capítulo 1 verso 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y la pregunta que hace aquí el apóstol: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Está hablando a los Gálatas diciendo: ustedes me han visto, ustedes han conocido mi mover, mi desenvolvimiento entre ustedes. ¿Busco yo agradar a los hombres?
Y les dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. ¿Ve? A él no le importaba, hermano, lo que decía la gente. Pero, repito, cuando uno agrada a Dios, la gente no va a poder decir nada malo, porque está haciendo las cosas que a Dios le agradan. Amén. Efesios capítulo 6, verso 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Miren que la palabra, hermano, es muy clara. Es comida buena, hermano. Comida de lujo. La palabra es pura vitamina, hermano, nutrientes para el alma. Por eso cuando uno come la palabra, y mire que el Señor, cuando se refiere a eso, habla de comer, no habla de leer. Usted ve a Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 2 y 3, Dios le dice a Ezequiel, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Sí? Y cuando este hombre se pone de pie, entonces Dios le dice, come este rollo que yo te doy. Y dice que el rollo estaba escrito por delante y por detrás, porque esa era la manera, en ese tiempo se escribía sobre papiros y los enrollaban, pergaminos. Por eso dice rollo, y se escribía por delante y por detrás. Y le dije, come y ve y habla a mi pueblo con mis palabras, o sea, de las palabras de Dios, y lo manda a comer. Porque es que, repito, lo que él decía al comienzo, la palabra es al alma lo que la comida material es al cuerpo. Nutrientes, vitamina, fuerzas, vitalidad, vida. Amén, hermano. Pero hay que comer la palabra. Ella nos va edificando y por eso no podemos faltar al plato, al servicio. Cuando Dios sirve para que nosotros, en todo culto, hermano, en toda palabra que Dios hablare, va algo para cada uno. Dios no deja a nadie con hambre, hermano. Le da su parte. Entonces nosotros tenemos que asimilar, comer esa palabra. Amén. Bendito su nombre para siempre. Mire Colosenses capítulo 3 verso 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Algo muy importante, hermano, que usted y yo cultivemos el temor de Dios en nuestro corazón. Amén. Con un corazón sincero, tener ahí el temor a Dios, porque el Espíritu Santo nos va preparando y nos va enseñando eso. Y cuando uno va a hacer algo, como desde el día, dice la Biblia, desde el día que creísteis, recibiste el Espíritu Santo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, entonces él inmediatamente, él está ahí ¿para qué? Para advertir, para redarguir, para corregir, para instruir. Y usted va a hacer algo que no le agrada a Dios y el Espíritu Santo le dice, eso no es agradable a Dios. Y así va creciendo el temor de Dios en nuestro corazón. Y así Dios nos va preparando. Y vamos conociendo por la palabra lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Amén, hermano. Corazón sincero y temiendo a Dios. Amén. Uno no puede creer que porque viene al culto y oye la palabra, ya Dios lo tiene que llevar al cielo. No, es que Dios conoce los corazones. Allá en 2 Timoteo capítulo 3 le dice el Señor a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Oiga, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Si otros que dicen conocer a Dios, hermano, quieren darte mal testimonio, ellos verán. Usted y yo no. Procuremos no dar mal testimonio. Procuremos andar como a Dios agrada, como nos conviene andar, según esta vocación de Dios en nuestras vidas. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. Mire, sino que según fuisteis aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Qué bueno que el Señor prueba nuestros corazones. David, eso es una frase que yo repito mucho y me gusta mucho, porque David decía: examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Dios prueba nuestros corazones, hermano, en todo lo que hacemos, en la forma que hablamos, en la forma que nos conducimos. Él mira. Y ya he dicho también en muchas ocasiones que Dios es muy atento a lo que nosotros hacemos. ¿Usted por qué cree que en la última cena le dijo a sus discípulos: el que moja conmigo en el mismo plato? ¿Quién era ese? Judas, conchudo. A mí me parece un acto de conchudez, de osadía, de irrespeto. El Señor nunca le había dicho nada, pero cuando el Señor en la última cena dice: el que moja conmigo en el mismo plato, me da a entender a mí que Él, cuando se reunía con los discípulos, veía cómo Judas cogía el pan y lo mojaba en el plato del Señor. ¿Qué diría? ¿Qué pensaría el Señor? Vea este. Pero uno como es tan humano y tan carnal a veces y pecador, diría: este sí es conchudo, y hasta como así, usted no tiene su plato ahí. Pero el Señor no. El Señor lo miraba. ¿Por qué? Porque tenía misericordia y quería ver si Judas cambiaba de actitud. Lo puso hasta de tesorero, porque dice en Ezequiel, dice: no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Eso quería Dios de Judas. El Señor Jesucristo lo miraba y se daba cuenta lo que hacía desagradable. Tanto que ese mismo día, ya en la última cena, como ya venía meses tratando con él, y Judas no quería cambiar ni hacer nada positivo, entonces le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Él sabía que Judas lo iba a entregar. Y no es que el Señor quisiera eso. Él lo estuvo observando, porque el Señor observa. Dice Apocalipsis capítulo 1 que Él se mueve en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Él se mueve en medio de la iglesia, en medio de su pueblo. Él está aquí, hermano. Cuando el Señor llegó a la casa de Marta y de María, de Lázaro, Marta entró donde María, que estaba todavía ya adentro, le dijo: el Señor está aquí y te llama. Aleluya, porque el Señor está aquí, hermano. Y Él observa cómo nos movemos, cómo hablamos, antes, después, durante el culto, cómo hacemos. Si estamos atentos a la palabra o estamos mirando para el techo. Si venimos a poner atención y asimilar, a comer esa palabra, o si nos quedamos dormidos en la silla. El todo lo ve. A su nombre sea la gloria, hermano. Y qué bueno que ve y detalla las cosas. Como también en el caso de la viuda aquella que pasó al pueblo a ofrendar, y la viuda echó 2 moneditas, y los otros pues me imagino que echarían sus billetes, pero el Señor, detallando, llama a sus discípulos y les dijo:
¿Ustedes saben quién de todos esos echó más? Si los discípulos dijeron alguna cosa, oiga, Señor, ese que está sentado por allí, que yo vi que echó un billete grande. Pues la Biblia no revela, pero me imagino que los discípulos algo dijeron, porque Él les preguntó. ¿Ustedes se dieron cuenta de todos esos? ¿Quién echó más? Y quién sabe qué responderían, porque el Señor le dijo, esa viuda pobre. ¿Cómo así? Pero es que lo que nosotros vimos que echó unas moneditas ahí, pero era todo su sustento. Tremendo, man. O sea, que él estaba ahí viendo a ver cómo ofrenda la gente. Veían los discípulos cómo comían todos, y a Judas. Muy bien. Y el Señor psicoanaliza la actitud. Al Señor no le importa a veces tanto el hecho, lo que se hace. A Él no le preocupa tanto eso. A Él le preocupa o le llama la atención o mira más la actitud con que hacemos esto o aquello. Por eso en 2 Corintios 5:10 dice, el día que el Señor juzgará las motivaciones del corazón. Qué tremendo que dice, no dice que el Señor va a juzgar los hechos, las acciones. No, va a juzgar la motivación. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué? La razón. Porque es muy diferente usted hacer algo, vamos a decirlo para el Señor, voy a hacer esto para que me vea la gente, para que vean que yo sí me toca, entonces para que vean que yo sí voy, que yo sí hago, que yo sí tal cosa. A hacerlo porque amamos a Cristo. Voy a hacer esto porque yo amo a Cristo. Y Él conoce los corazones. Él prueba los corazones. Amén. Bendito su nombre para siempre. Porque es que al hombre le gusta como mostrarse que es muy útil a Dios, a la iglesia, para que la gente piense quién sabe qué. Amén. Pero Dios mira la motivación. Amén. Una de las claves del crecimiento espiritual es la actividad espiritual, pero con esas motivaciones puras. Amén. Dios mira la razón por la que hacemos, pero en la actividad espiritual es necesario para crecer. Mire, Efesios capítulo 4, porque así nos conviene andar. Mire, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿sí ve? Hay que hacer para crecer, pero en amor. Otras motivaciones no abonan, no aportan al crecimiento. Mire, sino que siguiendo la verdad, o sea la palabra, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, o sea Cristo. En Cristo, hay que crecer en Cristo. No en puntos. Porque hay gente que yo diría los creyentes éxito. Porque en el éxito usted compra y suma puntos. ¿Usted no le ha tocado de pronto darse cuenta? Aquí no hay éxito, pero por ahí en Medellín y en otras partes. ¿No se ha dado cuenta? Que allá usted va a comprar y le preguntan a uno, ¿tiene puntos? Entonces uno da la cédula y eso suma puntos. Así hay mucho creyente, hermano, creyente éxito, porque quiere sumar es puntos. Amén. Aleluya. Pero aquí crecemos es en Cristo, no para sumar puntos, no para mostrarnos a nadie. Mire, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, o sea, todos los creyentes, porque nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo, bien unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la
actividad propia de cada miembro. ¿Ve? Según la actividad. Una persona ahí estática, inerte, indiferente, no crece. ¿Qué es eso en un cuerpo físico? En el cuerpo físico, ¿qué es una célula que no crece, que no aporta? ¿Qué es? ¿Ah? Un cáncer. Tremendo, man. En el cuerpo eso es un cáncer. Y hay creyentes que no aportan. Hay gente que no crece porque no está de acuerdo con algo. No, es que yo no estoy de acuerdo. Es que me parece que no es lo que nosotros estemos de acuerdo o lo que nos parezca, hermano. Es lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice, así no me parezca a mí, yo tengo que someterme y ceñirme a eso, porque, hermano, sé que la palabra de Dios va a ser de beneficio y de edificación para mí. Y ahí está el asunto. Según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro debe tener su... De hecho, a todos Dios nos ha dado algo. A todos. Porque usted no puede... ¿Qué miembro del cuerpo suyo cree usted que es inútil? No hay miembro en el cuerpo que sea inútil. ¿Cómo sería usted sin una mano? Está limitado. Sin un pie. Si es ciego, si es sordo, si es mudo. Todos los miembros del cuerpo son necesarios. ¿Sí o no? Bueno, todos los miembros del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, son necesarios. Para algo estamos ahí. Para algo Dios nos puso. Y dice la Biblia, y a todos les es dado el Espíritu para provecho. Y dice que Dios constituyó a unos ciertamente apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a otros los que ayudan, los que dirigen, los que... Todo. Hay nombra en la palabra una cantidad de actividades para cada miembro. Lo que uno tiene que hacer es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No ven que eso fue lo primero que hizo Saulo de Tarso? Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, y a los que no mataba los metía en la cárcel. Y en esa labor, qué trabajito, iba por allá hacia Damasco, y el Señor lo tumbó a tierra y lo dejó ciego. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Porque él perseguía a los cristianos pensando que hacía una obra para Dios, porque él era judío y conocía al Padre, pero no conocía al Hijo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él perseguía a cristianos y no se estaba dando cuenta que perseguir cristianos es como que perseguir a Cristo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ahí mismo entré en razón, hermano. Qué tremendo, ¿eh? Ahí mismo, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que uno tiene que averiguar. Señor, ¿para qué me tiene aquí? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que haga en términos generales dentro de tu iglesia, dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué quieres que haga este mes, este año? ¿Qué quieres que haga esta semana? ¿Qué quieres que haga este día, Señor, cuando nos arrodillamos en la mañana a orar? ¿Qué quieres que haga este día, Señor? ¿Qué quieres que haga en este transcurrir de esta mañana, de esta tarde, etcétera? Eso es. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo y es por la actividad propia de cada miembro que el cuerpo crece. Y dice, vea que ahí dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Insiste el Señor, en amor. Al principio dice, siguiendo la verdad en amor, y al final dice, edificándose en amor. Amén. Aleluya. Así es. Eso es lo que Dios dice. Amén, hermano. Somos santificados así. Somos separados para Dios. Sacados y separados del mundo para dedicarnos a Dios.
Eso es lo que Él quiere, hermano. Para eso nos hizo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Ve? Dice el Señor: y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, la gente normalmente dice que todos somos hijos de Dios. La gente sin Cristo, por allá los del mundo, dicen: no, es que todos somos hijos de Dios. Pues permítame decirle que sí, es verdad, pero no en las mismas condiciones y en los mismos términos. Todos somos hijos de Dios, escúcheme bien, por creación, porque Dios nos creó. Entonces, por creación, todos somos hijos de Dios. Por eso usted ve que allá en el libro de Job, en el capítulo 1 dice: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Uy, pero ¿por qué hijo de Dios Satanás? Sí, él es hijo de Dios. Él y los ángeles que revelaron también son hijos de Dios. Y el resto de ángeles y toda la humanidad, pero por creación. Pero muy distinto es ser hijo de Dios por creación a ser hijo de Dios por adopción. Porque en Cristo nos adoptó, nos volvió a tomar por hijos. Por eso dice, por eso clamamos Abba Padre. ¿Ve? Hay una diferencia. Y por eso es que Pablo en las epístolas, en Primera de Tesalonicenses, por ahí en Colosenses, en Filipenses, dice que hay hijos de desobediencia, los que no agradan a Dios. Amén, hermano. Mire la diferencia. Entonces aquí dice que para ser hijo de Dios por adopción, esa clase de hijo de Dios que agrada, que teme, que respeta a su padre, dice: hay que salir de en medio de ellos, del mundo, y no tocar lo inmundo. Entonces dije: yo os recibiré. A ustedes que son hijos por creación, si no tocan lo inmundo, si se apartan, si se salen de allá, yo los recibiré y seré a ustedes por padre. Lo dice ahí bien claro: y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el verso que sigue, capítulo 7, verso 1, sí, porque ese capítulo 6 termina en el verso 18, el 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Perfeccionando la santidad, limpiémonos de toda contaminación. Como decía ahí, no toquéis lo inmundo, manténgase separado del mundo. Amén. Y dedicado a Dios. Amén. Un día nos dedicamos al mundo. En el mundo estábamos dedicados a Él. Hacíamos como el mundo. Nos emborrachábamos con ellos. Teníamos algunos vicios y se adulteraba, se fornicaba, se mentía. Había egocentrismo en nuestras vidas, envidias, pleitos, maledicencias. La palabra lo dice todo. Y Pablo dice en 1 Corintios 6: esto erais algunos de vosotros, borrachos, maldicientes, de todo. ¿Cierto? Nos habíamos dedicado al mundo. Entonces el Señor nos dice que ahora nos dediquemos a Él. Romanos capítulo 6, verso 19. Amén. Dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, para pecado, mire, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. En otro tiempo presentamos todo nuestro cuerpo y nuestro ser, nuestras intenciones y todo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Entonces dice Pablo: así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Amén. Entonces pregunta, mire, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníamos en el mundo, hermano? ¿Cuál era la recompensa? ¿Qué beneficios sacábamos de esa forma de vivir en el mundo? Nada. Todo era malo. La Biblia dice que el mundo iba de mal en peor. Y Pablo dice aquí, porque el fin de ellas es muerte, perdición, condenación eterna. Ese es el fin, el resultado de esa manera de vivir del mundo. Andad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Amén, hermano. Entonces por eso también dice aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación. ¿Y cuál es el fin? La vida eterna. La vida eterna es el resultado precioso, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Santificación, hermano, separación, esa es la voluntad de Dios. Amén. Porque es el estado predeterminado por Dios para el creyente. Eso es lo que Dios quiso para el creyente. Para los que creemos en el Señor Jesucristo, que lo hemos recibido como Señor y Salvador, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ahora hay que vivir por la palabra, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él mismo aplica a nuestra vida esa forma de vida cuando le damos permiso, cuando lo permitimos con nuestra actitud, con nuestra búsqueda. No se puede conformar, hermano. Pero la Biblia dice que Él me va a cambiar y yo no veo nada. Pero busquemos eso, porque si la Biblia lo dice es así, es verdad, entonces hay que buscarlo. Señor, ¿qué pasa? Mire, yo quiero dejar esto y no soy capaz, me siento como maniatado, como que no puedo, pero tu palabra dice que tú me has dado una naturaleza divina y que puedo, entonces ayúdame, ¿qué pasa? Quítame esto. Hay que buscarlo. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Mire, Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz. ¿Quién? El mismo Dios de paz. ¿Qué dice? Os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así como nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice por allá en Génesis que Él nos hizo a imagen y semejanza suya, el hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, Dios lo quiere santificar, y nosotros debemos de darle el permiso. Dejar, os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado para la venida, para que cuando Él venga, nos vamos. Amén. Y mire lo que termina el verso 24, mire, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay una garantía, hermano, aquí. Él lo hará. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, hermano. No tiene que preocuparse ni atormentarse. La gente en conversa a veces le dice a uno andando por ahí, hablando la palabra, le dicen, ay, hermano, es que esa vida es muy difícil, yo no soy capaz de llevar esa vida. Bueno, en su condición ni él solo no es capaz, es verdad. Pero si le entrega el corazón a Cristo, ¿qué dice aquí?
el cual también lo hará. Cristo lo hace. Cristo lo capacita. Primero le quita todo pecado cuando uno se arrepiente, le pide perdón, entonces lo limpia, la sangre, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de toda maldad. Primero nos limpia. Enseguida dice que ese mismo día recibimos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos regenera y nos hace hijos de Dios. Amén. Y enseguida sigue el proceso de la palabra. Por eso Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él mismo lo hará, Él lo hará, hermano. Hay que confiar en Él, hay que pedirle a Él, hay que humillarnos en su presencia, hermano. Hay que buscar eso, que Dios haga esa nueva criatura, que logre en nosotros esa transformación, porque es que, hermano, Dios no obliga a nadie. Entonces, si yo creo, le digo al Señor: Señor, haga conmigo como usted quiera, Señor, límpieme, como le decía el profeta Jeremías, lávame con hisopo y seré limpio. Amén. Límpiame, y David también le decía: límpiame más y más de mi maldad y borra mis rebeliones. Él lo hace. Para eso murió Cristo. ¿Para qué derramó Cristo su sangre en la cruz? Para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Lo que pasa es que el mundo cree que yo tengo que tener fuerza, voluntad y hacer, a ver cómo es que voy a hacer yo con mi fuerza, voluntad. Entonces, claro, así no escapa nadie, man. Nadie. Ya lo probaron los israelitas. Lo veíamos ayer en el estudio. Los israelitas lo probaron. Dios les dio la palabra y ellos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Le dijeron a Moisés: todo lo que Jehová ha dicho haremos, nosotros lo haremos. A los días ya estaban pecando otra vez, no fueron capaces. Entonces el Señor dijo: les daré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con allá en el monte Sinaí, porque ustedes lo invalidaron, no fueron capaces, pero voy a darles un nuevo pacto. Voy a grabar esa palabra, ya no la tienen que llevar a los oídos solamente, sino que la va a grabar en el corazón, y les voy a quitar ese corazón de piedra que no es capaz, y les voy a poner un corazón de carne dócil, sensible, para que esa palabra vaya santificando. ¿Y cómo lo hizo? En Cristo. A su nombre, gloria, hermano. Hay que buscar eso, hermano. Amén. Primera Tesalonicenses 5:23. Bueno, ese ya lo hicimos. Ahora, hay que buscar Primera Tesalonicenses 5:21 y 22. Mire, devuélvase unos versículos nomás, vea. Examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. ¿Sí ve? La palabra, o de alguna manera Dios nos habla, a veces puede ser por la profecía, puede ser por alguna circunstancia. Examine todo y retenga lo bueno y absténgase de toda especie de mal. Mire, Hebreos 12:14, mire: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Amén, hermano. No es como dice la gente, que se muere alguien y a veces es un asesino, un ladrón, un adúltero, un fornicario, un mentiroso, etc. Y van y le dicen que en paz descanse. Se fue a la eterna gloria. No, man. No lo digo yo. No soy quien, pero la palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Por eso Él enseña su palabra. Dios enseña su palabra. Amén. Porque Él sabe que es por la palabra que nos santificamos. Juan 17:17, vamos a leer ese pasaje. Juan 17:17 al 19 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Ve? No va a haber excusa. Por eso Romanos capítulo 1, el verso 20 en adelante dice: por lo cual no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué no van a tener excusa? Porque la palabra era la que cambiaría, regeneraría, le haría nueva criatura, y ellos no quisieron. ¿Qué dice la Biblia allá en Romanos? Que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está el problema. Amén. Pero mire que dice que Él nos santifica en la verdad, en la palabra. Él mismo nos la enseña. El mismo Señor, ¿qué dice ahí? Yo me santifico a mí mismo. Entonces, si el Señor se santificó, ¿cuánto más nosotros? No que el Señor haya tenido pecado, porque es que santificar es separarse. Usted no es capaz de abandonar el pecado si no se separa del mundo y del pecado. Entonces el Señor no tenía pecado, pero se separó de los pecadores. Hablaba con ellos, les enseñaba la palabra, pero no hacía como ellos. ¿Me entiende? Mire, Primera de Juan 3, del 1 al 3. Miren lo que dice la palabra aquí, hermano. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mire, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga a recogernos, hermano, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el versículo 3, mire lo que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza. Usted tiene esta esperanza, hermano. Yo tengo esta esperanza, que Cristo viene en cualquier momento, porque ya todo está listo, hermano. Los síntomas de este mundo son aquellos que el Señor en su palabra habló de los días inmediatamente anteriores a su venida. Yo tengo esta esperanza, hermano. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Así nos conviene andar. ¿Cómo nos conviene andar, hermano? Así, como hemos visto. Pero ahora miremos cómo no conviene andar. Porque es que Dios dice lo uno y dice lo otro. Amén. Y en Efesios capítulo 4, verso 17, Él nos dice cómo no conviene andar. Efesios 4, 17 dice al 24, mire: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más, porque nosotros en el mundo andábamos así. Entonces ahora nos dice: no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. No se puede dejar llevar de lo que uno le parece o piensa. No, hermano. No, si no es lo que dice la palabra. La mente nos puede engañar. Tenemos que hacer la palabra. No, mano, es que vea, yo tengo experiencia, vea, tal día yo hice tal y me pasó así, vea, yo sé, además el doctor fulano de tal dice, el científico dice, por allá un youtubero que tiene más de 3 millones de visitas, dice, no, es la palabra, hermano, que no andemos más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y por eso dice el verso 18, teniendo el entendimiento
¿Cómo? Entenebrecido. Vea. Eso es lo primero. Cuando uno se va a llevar de la vanidad de su mente. Miren, nada más la misma palabra andan en la vanidad. ¿Qué es vanidad? Algo vano, inútil, inservible. Mire, y andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? En lo inútil o inservible de su mente. Con razón, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y oiga a lo que lleva eso a la gente, mire, ajenos de la vida de Dios. No conocen a Dios, no quieren conocer a Dios, viven ajenos a esa forma de vida, que es la que Dios requiere para subir al cielo. Ajenos a la vida de Dios. Y mire, sigue diciendo, por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia. Como no conocen la vida de Dios, no saben qué es la palabra de Dios, no la leen, no la estudian, dicen que el papel puede con todo. Entonces, ¿qué pasa? Ignoran lo que Dios dice. Entonces, esa ignorancia que en ellos hay los lleva a la dureza del corazón. Vea, por la dureza de su corazón. ¿Y qué sigue más? Dice, los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia, ya ni siquiera la conciencia tiene poder o fuerza para redarguir. Por eso no podemos andar así. Ya no andéis como los otros gentiles. Vea. Perdieron el sentido de la conciencia y entonces ¿qué? Se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. Por eso es que la gente vive como vive. Y dicen que no, eso no es pecado, hermano, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si uno se muere y no se lleva nada. Error. Uno se muere y se lleva todo lo que hizo en este mundo. Lo llama Dios a cuenta y allá tiene un expediente. Dios tiene un libro de obras. Apocalipsis capítulo 20 verso 11 dice, vi un trono blanco y el que estaba sentado, el Padre allá, delante del cual estaban los muertos de pie, y los libros fueron abiertos, los libros, y también el libro de la vida, para probar Dios que no estaban allí inscritos. ¿Qué otro libro se abrirá allá? La palabra, porque dijo Jesús, esta palabra que yo les he hablado, esta os juzgará en el día postrero. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras, el libro de las obras. Porque es que no hay juicio y el juez no se sienta a hacer juicio si no hay un expediente que pruebe la culpabilidad o la inocencia. Por eso usted ve que en el juicio siempre hay abogado acusador y abogado defensor. Pues nuestro abogado es Cristo. Defensor. Pero allí va a estar el libro de las obras. Pase. El juez. Pase. Su nombre. Fulano de tal. Le dice a uno de sus ángeles que tiene un montón para su servicio. Lea a ver. Ay, Dios mío bendito, la lista es larga, Señor. Hay tiempo. No me preocupe. Lea. Tremendo, hermano. ¿Ve? Tremendo ahí. Se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. A su nombre gloria. Mire lo que dice el verso 20, hermano. Mire. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si es que lo hemos oído y hemos sido por Él enseñados que la verdad está en Jesús. ¿Y qué nos dice esa verdad? Dice, a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Viejo hombre de allá del mundo viene
viciado, hermano, viciado, es esclavo del pecado, de los deseos de error, de maldad. Vea, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ya nuestra mente no puede pensar por mí, sino por el Espíritu Santo. Y si permito que el Espíritu Santo renueve mi interior, entonces dice el verso 24, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios. Conforme a Dios, hermano. En justicia y en santidad de verdad. A su nombre, gloria, hermano. Amén. Entonces así es como no nos conviene andar. No andéis más como los otros gentiles, como las otras gentes que andan en la vanidad de su mente. Y terminemos con este verso de Jeremías 10:3. Mire, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Jeremías 10:3. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Verso 15. Eso dice el 3. Verso 15 dice: vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Llega el momento del juicio, hermano, y no hay quien salve, hermano. Amén. Porque Dios es amor. Y si uno viene ahora y se arrepiente y le ruega y le suplica, Él perdona y con su sangre derramada en la cruz nos limpia. Pero dice la Biblia que es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, si no se arrepiente, si anda en la vanidad de su mente, en el tiempo de su castigo, cuando venga ese juicio, perecerán. Amén, hermano. ¿Cómo nos conviene andar entonces? Ya tenemos la herramienta aquí, ya tenemos el conocimiento, ya sabemos por la palabra. Ya uno elige, hermano. ¿Cómo va a seguir andando? ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? Como dice por ahí un coro que hace tiempo no lo cantamos, muy precioso. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Cómo es? Con un corazón contrito y humillado me presentaré delante de Jehová. Amén. Entonces, hermano, pidámosle al Señor que nos ayude a andar de esta manera, como nos conviene, que Él nos quiere ayudar.